Imagina a un hombre que desde una celda de prisión organizaba fiestas con orquestas de salsa, extorsionaba a multinacionales como Odebrecht por $1.000.000, ordenaba asesinatos con una simple llamada telefónica y controlaba el puerto más importante del Perú, como si fuera su reino personal. Esta es la historia de Gerson Galvez Calle, conocido en el mundo criminal como Caracol, el narcotraficante más poderoso del Callao, el hombre que convirtió una pandilla callejera en una organización criminal tan sofisticada que la prensa lo comparó con el Chapo Guzmán. Un delincuente que logró infiltrar la policía, el sistema judicial y hasta el gobierno regional. Un hombre que desde prisión seguía gobernando las calles y que cuando fue capturado en Colombia ya había construido un imperio del terror que dejó decenas de muertos a su paso. ¿Estás listo para conocer la historia del Rey del Callao? Porque lo que estás a punto de escuchar es la crónica de cómo un criminal común se convirtió en el enemigo público número 1 del Perú. Gerson Aldair Galvez Calle nació en 1982 en el Callao, el principal puerto del Perú y una zona históricamente marcada por la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Poco se sabe sobre su infancia temprana, pero lo que sí sabemos es que desde muy joven, Gerson se involucró en el mundo criminal. El Callao de los años 90 y principios de los 2000 era un polvorín. Pandillas juveniles peleaban por el control territorial, el narcotráfico comenzaba a consolidarse y la policía tenía poco control sobre vastas zonas del puerto. Gerson comenzó como un delincuente común. Robos, asaltos, venta de drogas a pequeña escala, nada que lo diferenciara de miles de jóvenes en su situación. Pero en 2003, cuando tenía apenas 21 años, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Fue sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas. Para la mayoría de las personas, esto habría sido el fin, pero para Gerson Galvez fue solo el comienzo. Fue enviado al penal Sarita Colonia en el Callao, uno de los centros penitenciarios más poblados y peligrosos del país. Y fue ahí, entre rejas, donde Gerson no solo sobrevivió, sino que prosperó. ¿Cómo lo hizo? Siguió el manual de los grandes capos latinoamericanos. Convirtió la prisión en su centro de operaciones. Como pequeño traficante de drogas, Galvez logró desarrollar conexiones para el tráfico transnacional de drogas mientras cumplía su condena en prisión. Desde su celda, Gerson comenzó a tejer una red de contactos. Conoció a otros criminales, estableció alianzas, aprendió el negocio del narcotráfico internacional. Y lo más importante, entendió que el verdadero poder no venía de la fuerza bruta, sino del control de información, del dinero y de la capacidad de corromper el sistema. Para mediados de la década de los 2000, Gerson Galvez ya no era un simple preso, era un empresario del crimen con visión de futuro. Y entonces tomó la decisión que definiría su leyenda. Decidió crear su propia organización criminal, una que no solo controlaría un barrio o una zona, sino que dominaría todo el Callao. Le puso un nombre que reflejaba su estilo: Barrio King, Rey del Barrio. ¿Y por qué ese nombre? La organización fue bautizada como Barrio King porque así se llamaban las fiestas con orquestas de salsa dura que Caracol organizaba desde la cárcel para sus incondicionales. Sí, leíste bien. Gerson organizaba fiestas desde la cárcel. Cerraba calles enteras del Callao, contrataba orquestas y celebraba con sus lugartenientes mientras técnicamente estaba preso. Mientras Gerson estaba en prisión, Barrio King tenía la hegemonía absoluta del cobro de cupos, extorsión, coacción y sicariato en el Callao. ¿Cómo funcionaba esta organización? Imaginen una empresa criminal perfectamente estructurada. Nivel 1. El CEO. Desde su celda en Sarita Colonia, Gerson tomaba todas las decisiones estratégicas. ¿Cómo se comunicaba?
con teléfonos celulares que ingresaban ilegalmente a la prisión, obviamente con la complicidad de guardias corruptos. Nivel 2. Los gerentes, los lugartenientes. Tenía un equipo de confianza que ejecutaba sus órdenes en las calles. Entre ellos destacaban figuras como el Cholo Guara, Giancarlos Lobatón Guamán, su mano derecha, y otros sicarios de confianza, como Omar Fregueiro Vilela. Nivel 3. El Departamento Legal y de Relaciones Públicas. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente siniestra. Barrio King tenía un brazo legal y policial. Moisés Mere Ruiz, alias Loco Mere, era una especie de relacionista público enquistado en el sistema de justicia del Callao. Este hombre se encargaba de sobornar a jueces, fiscales y abogados para proteger a los miembros de Barrio King que eran arrestados. Nivel 4. Los ejecutores, sicarios. Una red de asesinos a sueldo que eliminaban a cualquiera que se interpusiera en el camino de la organización. Pero ¿cuáles eran los negocios de Barrio King? 1. Narcotráfico internacional. El Callao es el puerto más importante del Perú. El 90% de las importaciones y exportaciones del país pasan por ahí. Y Caracol entendió perfectamente lo que eso significaba. Acceso directo a rutas internacionales de narcotráfico. Su organización se especializó en exportar cocaína a Europa, usando Panamá y México como países de tránsito. Coordinaban con grupos criminales internacionales para mover toneladas de droga. 2. Extorsión a la construcción civil. Aquí es donde Barrio King se volvió verdaderamente audaz. Los colaboradores indicaron a la policía que Caracol pidió a Odebrecht 1 millón de soles para dejarlos trabajar en la zona. Sin embargo, después de varias negociaciones, la empresa constructora habría aceptado pagarle a Barrio King 600.000 soles en partes. Odebrecht, sí, la multinacional brasileña que trabajaba en megaproyectos en todo Perú. Tenían tanto poder que hasta una empresa de ese tamaño tuvo que negociar con ellos. Cualquier obra de construcción en el Callao tenía que pagarles cupos. Si no pagabas, tus trabajadores eran amenazados, atacados o muertos. 4. Corrupción institucional. Pero lo más impresionante de Barrio King era su capacidad de infiltración. Tenían policías en su nómina que les avisaban de operativos. Tenían jueces y fiscales que cerraban casos. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, fueron sentenciados a 10 años de cárcel por cometer varias irregularidades para acelerar la excarcelación de Caracol en el año 2014. El sistema estaba podrido desde adentro. En octubre de 2014, después de solo 11 años en prisión, de una condena de 15, ocurrió algo increíble. Gerson Aldair Gálvez Calle, alias Caracol, sale libre del penal Sarita Colonia, luego de que el INPE considerara que ya había cumplido su condena de 15 años de prisión por asesinato, robo y tráfico de drogas. Sí, un taller de manualidades. El narcotraficante más peligroso del Callao salió libre porque supuestamente hizo artesanías en la cárcel y se rehabilitó. La realidad era mucho más oscura. Las autoridades descubrieron después que funcionarios del INPE habían sido sobornados para acelerar su liberación. Cuando Caracol salió en octubre de 2014, ya no necesitaba esconderse. Tenía dinero, poder y una red criminal esperándolo afuera. Pero había un problema. La fiscalía ya estaba investigándolo por narcotráfico internacional. Apenas salió, tenía una nueva denuncia formal en su contra. Caracol no se amilanó, al contrario, intensificó sus operaciones. Y entonces comenzó una ola de violencia brutal. Abril de 2015, el atentado contra el Porsche. Ocurre el atentado contra el Porsche de Geraldo Oropesa, presuntamente ordenado por Gerson Gálvez Calle. Geraldo Oropesa, alias Tony Montana, era un narcotraficante rival que competía por el control del puerto. Caracol no aceptaba competencia. Sicarios atacaron la camioneta Porsche de Oropesa con granadas de guerra en plena calle de San Miguel, Lima. Oropesa sobrevivió, pero el mensaje era claro. Nadie desafiaba a Barrio King. Diciembre de 2015.
el asesinato de Wilbur Castillo. Este fue el error que comenzaría la caída de Caracol. Wilbur Castillo Sánchez era un ex colaborador de la Municipalidad del Callao, pero también era algo más. Wilbur Castillo ayudó a agentes de inteligencia de la policía a desarticular al Barrio King. Tenía un código de reserva. Sin embargo, su identidad fue descubierta cuando los lugartenientes de Caracol cayeron y una vez detenidos en cárcel, tuvieron acceso al expediente judicial. El 2 de diciembre de 2015, Wilbur Castillo fue baleado cuando se desplazaba en su vehículo por la cuadra 5 de la avenida Santa Rosa, en La Perla. El crimen ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana y cerca de un colegio. Sicarios en moto lo ejecutaron a plena luz del día, con niños escolares como testigos. Fue un asesinato calculado, una advertencia para cualquiera que colaborara con la policía. Pero esto selló el destino de Caracol. Noviembre de 2015. La policía actúa. La muerte de Wilbur Castillo fue la gota que derramó el vaso. La presión mediática y política fue inmensa. En noviembre de 2015, la Policía Nacional lanzó una operación masiva y desarticuló gran parte de la estructura de Barrio King. Docenas de lugartenientes fueron arrestados. El 19 de diciembre de 2015, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional dictó la orden de captura internacional para el prófugo Gerson Gálvez por los delitos de asociación ilícita. Infobae. Caracol vio venir la tormenta e hizo lo único que podía hacer: huyó del país. Gerson Gálvez huyó a Colombia, específicamente a Medellín, la antigua capital del imperio de Pablo Escobar y una ciudad que conocía bien el mundo del narcotráfico. Durante meses vivió en el lujoso barrio de El Poblado, tratando de pasar desapercibido. En Medellín, alias Caracol vivía solo en un apartamento del lujoso sector conocido como El Poblado, y un ciudadano ecuatoriano era el encargado de hacerle los mandados. Wikidata. Pero la Interpol y las autoridades peruanas no se olvidaron de él. La Policía Nacional del Perú compartió inteligencia con sus contrapartes colombianas y el 30 de abril de 2016 todo terminó. Gerson Aldair Gálvez Calle fue capturado por la policía colombiana en un centro comercial de Medellín. Wikidata. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró públicamente la captura en Twitter. Era considerada una victoria contra el crimen transnacional. Caracol fue deportado inmediatamente al Perú. Las imágenes de su llegada a Lima fueron impactantes. Descendió del avión de la Fuerza Aérea esposado, con chaleco antibalas, rodeado por un contingente policial masivo. «Tengo derecho a la presunción de inocencia», gritó Gálvez a los periodistas en medio de una gran confusión. Wikidata. Pero su presunción de inocencia no iba a durar mucho. El 2 de mayo de 2016, Gerson Gálvez Calle es recluido en el penal de máxima seguridad, Ancón 1, conocido como Piedras Gordas, en donde pasaría 18 meses en prisión preventiva. Infobae. El problema era que en Ancón también estaba recluido su enemigo Gerald Oropesa y otros rivales. El 3 de mayo de 2016, Caracol es trasladado del penal Ancón 1 a la base naval del Callao por motivos de seguridad. Infobae. Las autoridades entendieron que tener a Caracol y sus enemigos en el mismo penal era una receta para el desastre. En febrero de 2019, después de casi 3 años de juicio, llegó el veredicto. El Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, por el caso Barrio King. Gerson Gálvez era procesado junto con otras 33 personas, también integrantes de Barrio King. Ellos eran acusados por los delitos de asociación ilícita, sicariato, homicidio calificado, extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Trome. 35 años de prisión, la sentencia máxima en el Perú.
la fiscalía logró demostrar que Barrio King no era solo una pandilla, sino una organización criminal sofisticada dedicada al narcotráfico internacional, con ramificaciones que llegaban hasta Europa. Gálvez está acusado en el Perú de más de un centenar de asesinatos y deberá responder por los delitos de tráfico de drogas, extorsión, conformación de grupos ilegales y homicidio. Wikidata. Más de 100 asesinatos. Aunque no todos fueron probados en corte, la magnitud del daño que Barrio King causó al Callao era indiscutible. Pero la historia no terminó ahí. En 2024, Caracol recibió una condena adicional. Gerson Aldair Gálvez Calle, alias Caracol, fue condenado a 10 años de cárcel por cometer el delito de posesión indebida de teléfono celular en centro penitenciario, cuando estaba recluido en el penal del Callao, Criminalia. Esto confirmaba lo que todos sospechaban. Durante todos esos años que estuvo preso en Sarita Colonia, antes de su liberación en 2014, había estado coordinando sus operaciones criminales desde adentro con total impunidad. El 10 de junio de 2017, trasladan a Caracol al penal de Chayapalca, desde el penal Ancón 1, debido a que se alertaba que una posible reorganización criminal de la banda Barrio King con él a la cabeza. Infobae. Chayapalca, la prisión del infierno. La prisión del infierno. El penal de Chayapalca es una cárcel de máxima seguridad en Perú, considerada la más temida por los delincuentes. Está ubicada a casi 5.000 metros de altura, entre Puno y Tacna, lo que la hace inhóspita y de difícil acceso. Se caracteriza por sus bajas temperaturas, hasta menos 10 grados Celsius, y la ausencia total de señal de telefonía, garantizando el aislamiento de los internos de alta peligrosidad. Wikipedia. Chayapalca no es solo una prisión, es una declaración de las autoridades. Aquí es donde enviamos a los criminales que no queremos que vuelvan a tener contacto con el mundo exterior. Sin señal telefónica, sin internet, a 5.000 metros de altura donde el aire es delgado y las temperaturas son congelantes. Caracol fue recluido en Chayapalca debido a su alta peligrosidad y para asegurar su aislamiento total del resto de la población penitenciaria. Wikipedia. En 2021, el programa Cuarto Poder logró acceder a Chayapalca y entrevistó a Caracol. Las imágenes fueron sorprendentes. Gerson Gálvez usa zapatillas Armani de 400 euros y está rodeado de libros sobre derecho penal y lavado de activos, mientras cumple condena en el lavadero de la prisión, La República. Sí, su celda era literalmente el lavadero de la prisión, un espacio pequeño, frío, aislado del resto de los reclusos. Pero las zapatillas de 400 euros y los libros especializados generaron controversia inmediata. ¿Cómo era posible que un preso en aislamiento total tuviera acceso a artículos de lujo? Cuando le preguntaron, Caracol afirmó que una ONG lo estaba ayudando financieramente y que estaba estudiando derecho para defenderse mejor en futuras apelaciones. Las autoridades sospechaban que Caracol todavía tenía acceso a dinero del narcotráfico e incluso en Chayapalca mantenía cierto nivel de comunicación con el exterior, aunque de manera muy limitada. Lo más inquietante es que según reportes de inteligencia, los herederos de Caracol ya habían tomado el control de sus operaciones de narcotráfico en el Callao, principalmente exportando cocaína a Europa, usando Panamá y México como países de tránsito. La República. Barrio King no murió con el encarcelamiento de Caracol, simplemente evolucionó. Hoy, en enero de 2026, Gerson Gálvez, Caracol, sigue cumpliendo su condena de 35 años en Chayapalca. Tiene 43 años. Si cumple la sentencia completa, saldrá libre en 2051, cuando tenga 69 años. Pero su legado sigue vivo en las calles del Callao. Barrio King nunca fue completamente desarticulado. Los lugartenientes se matan entre sí para dominar el negocio de la extorsión, no solo en el Callao, sino en buena parte de Lima metropolitana.
La guerra de sucesión por el control de la organización ha dejado docenas de muertos. En 2024, motorizados vaciaron sus cargadores contra la camioneta blindada en la que se trasladaba Giancarlos Lobatón Huamán, mejor conocido como el Cholo Guara, mano derecha del sanguinario Gerson Galvez, Studoc. Sus propios lugartenientes están siendo cazados por rivales que buscan tomar el control. Pero quizás la historia más perturbadora es la del abogado Oscar Medelius. Medelius fue el último abogado de Caracol. El 10 de febrero de 2025, 2 sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba el abogado y excongresista fujimorista, Oscar Medelius, quien murió en el acto. La República. Según fuentes policiales, Caracol no estaría contento con el trabajo que venía haciendo Medelius en su defensa. El criminal habría pagado por adelantado a Medelius una fuerte suma de dinero por su libertad. En la conversación interceptada se entiende que Caracol ya le había puesto una fecha a su libertad y ante el incumplimiento del acuerdo estaría muy descontento. La República. 2 abogados muertos. Ambos trabajaban para Caracol, ambos asesinados por sicarios. La pregunta que todos se hacen es, ¿puede Caracol todavía ordenar asesinatos desde Chayapalca a 5.000 metros de altura sin señal telefónica? La respuesta inquietante es, probablemente sí, de alguna manera. El narcotráfico tiene recursos infinitos y Caracol construyó una red tan compleja que incluso desde el aislamiento más extremo mantiene cierto nivel de influencia. La historia de Gerson Galvez, Caracol y Barrio King nos enseña varias lecciones brutales sobre el crimen organizado en el Perú. Primera lección: la corrupción institucional es el verdadero enemigo. Caracol no habría podido operar desde la cárcel sin guardias, fiscales, jueces y funcionarios del INPE corruptos. El sistema estaba podrido desde adentro. Segunda lección: las prisiones peruanas no rehabilitan, son universidades del crimen. Caracol entró como un delincuente común y salió como un capo del narcotráfico con conexiones internacionales. Tercera lección: las sentencias reducidas y los beneficios penitenciarios mal aplicados son una bomba de tiempo. Caracol salió en 2014 porque hizo manualidades en prisión. 2 años después, había ordenado asesinatos y estaba fugitivo en Colombia. Cuarta lección: el narcotráfico es una hidra. Cortaron la cabeza, Caracol, pero la organización sigue viva. Sus herederos continúan las operaciones y la violencia nunca cesó. Quinta lección: las víctimas olvidadas. Los 27 estibadores asesinados. Wilbur Castillo, el colaborador ejecutado. Decenas de trabajadores de la construcción extorsionados. Familias destruidas, comunidades aterrorizadas. Esas son las verdaderas víctimas de Barrio King. Gerson Galvez, Caracol, representa todo lo que está mal en el sistema. Un criminal que convirtió la prisión en su oficina, que corrompió instituciones enteras, que sembró el terror en el Callao, e incluso desde el aislamiento más extremo, probablemente todavía ejerce influencia. El Callao sigue sangrando. La guerra por el control del puerto continúa, y mientras haya cocaína que exportar y dinero que ganar, siempre habrá alguien dispuesto a tomar el trono que Caracol dejó vacío. Esta fue la historia de Caracol. Gerson Galvez Calle, el rey del Callao, que gobernó el crimen organizado desde una celda de prisión y construyó un imperio criminal que todavía no ha sido completamente destruido. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre casos como este. ¿Crees que el sistema penitenciario peruano necesita una reforma total? ¿Qué harías tú para combatir organizaciones como Barrio King? No olvides darle like a este video, suscribirte al canal
y activar la campanita para más contenido sobre casos criminales reales que marcaron al Perú. Y recuerda, detrás de cada noticia de crimen organizado, hay víctimas reales, familias destrozadas y comunidades que viven con miedo. Esta no es solo una historia de criminales, es una historia sobre cómo el sistema falla a las personas que debería proteger. Nos vemos en el próximo video.